tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando leáis esto, cuando veáis esto. Vamos con un día que es domingo, que debería ser un poquito más tranquilo, y vamos a intentar hacerlo tranquilo. Sí, todos descansamos un poquito, ¿no? Que nos hace falta un poco de descanso después de tantos meses ya de datos y de números y de cifras, ¿no? Vamos a empezar hoy por el mundo. Un poco ambicioso, ¿no? Vamos a empezar hoy por la situación global de la pandemia ahora mismo, que ayer no hicimos repaso porque nos centramos más en España y en Madrid, y luego iremos a ver unas cositas de España. Y los datos son, bueno, no sirven mucho porque datos de domingo ya sabemos que, bueno, lo vamos a ver en todos los países y en España en concreto también, y lo veremos luego en Madrid. Quería comentar un par de cosas, ¿no? Con lo que, bueno, vamos a la aventura, y cuando empezamos la aventura pues yo me hago chiquitito para no estorbar. Y me quedo ahí en la esquinita. No molesto a nadie. Bueno, situación del mundo. Como ayer no hicimos repaso, pues un poco tal y como la dejamos, ¿no? Si nos metemos en los datos de ayer y vemos tanto nuevos casos como nuevas muertes, vamos a meternos en nuevos casos, que yo creo que ahora es más fácil. Pues vemos que Brasil dio ayer 30.000 nuevos casos, que en realidad ni siquiera fueron 30.000. Según el propio gobierno, fueron 33.274 nuevos casos, que es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que hasta ahora por lo menos estaban teniendo serios problemas con los tests, y 956 nuevos muertos, nuevos óbitos, nuevos muertos, ¿no? Una cifra un poquito por debajo de 1.000, llevaban creo que 4 o 5 días por encima de 1.000, ahora bajan, pero si no, hablo un poco de memoria, pero si no recuerdo mal, la semana pasada, justo el domingo pasado, las cifras del domingo, que serían del sábado pasado, dieron 700 algo. Es decir, incluso con respecto a la semana pasada sigue subiendo, y tiene mala pinta porque a este número de contagios obviamente habrá saturación de hospitales, habrá gente que no se pueda atender, y habrá problemas para entrar en UCIs, y habrá la consecuente cantidad de muertos que ha habido en todos los países donde ha pasado eso, ¿no? Así que, bueno, complicado. Aquí dan otros datos en Vuelometers, a veces pasa porque ellos cuentan con otras fuentes, entonces van actualizando. A lo mejor una región actualiza y ellos muy corriendo quieren meter ya los datos de esa región, ¿no? Entonces ellos ya han adelantado una serie de casos, una serie de muertos, y luego la cifra total resulta que no la ponen entera, sino que ponen una parte porque el otro ya lo habían puesto antes. Sería buena idea esperar a una sola cifra y ya está. Yo creo que sí. Pero bueno, Vuelometers, pues supongo que también cuenta con que mucha gente que nos metemos aquí queremos ya lo último de todo, ¿no? Vemos que Estados Unidos está pues entre 1.000 y 1.500, que os decía el otro día. Probablemente tanto hoy como mañana esté incluso más cerca de los 500 muertos que de los 1.000, porque es fin de semana. Sigue la tendencia a la baja. No sé cómo va a afectar estas protestas que estamos viendo después del crimen de Minneapolis. No sé cómo van a afectar, porque obviamente no entro en la temática política, ni siquiera me parece político ahogar a alguien con una rodilla. No me parece que sea una cuestión de ideología ni una cuestión opinable, ¿no? Así que voy a dar por hecho que todos entendemos que a la gente no se la ahoga con una rodilla, sin entrar más en discusión. Y simplemente me refiero al hecho de ver continuamente en los telediarios que gente de todos los estados está saliendo a la calle en masa, a veces con mascarillas, a veces sin ellas, y se juntan y se pegan y se tal, y se abrazan y se besan y todos juntos, tal. Bueno, te da un poco bueno, la nueva normalidad se puede consistir en eso, en ver imágenes antiguas, y en vez de estar fijándonos en lo obvio, que es el fuego, la rabia, la ira, las peleas, nos fijamos en llevan máscara, se están tocando, tienen la distancia, ¿no? Supongo que ya es un poco inevitable, ¿no? Y bueno, en esto en concreto no va a ayudar. Esperemos que ayude en la concienciación de los problemas de raza, pero vamos, tampoco me temo que tampoco va a ir por ahí. Pero eso ya sería otro tema, más largo. Vemos, por lo que decíamos, ¿no? Que Perú, Chile y México también siguen estando con cifras muy altas. Es decir, que el virus ha ido por completo a América, por completo, pero sobre todo a América. Y que, de hecho, es que si contamos casos, no ya muertos, sino casos, entre los 10 países con más casos de ayer, solo hay uno europeo, y ni siquiera es europeo occidental, es europeo oriental, es Rusia. Con lo que, y no, ni siquiera es un país, es un continente, prácticamente, con lo que es difícil compararlo, ¿no? Con los demás países. El resto, pues México, Chile, Perú, Estados Unidos, Brasil, pertenecen a América, y luego tenemos a Irán, Qatar, Pakistán e India, que pertenecen a Asia, ¿no? Así que
Europa se está quedando ahora mismo en la cola del virus. No sabemos, porque esto no ha pasado nunca antes, si va a volver a dar la vuelta. Es decir, empezó en Asia, en un rincón de Asia, pasó a Europa Occidental, de Europa Occidental se ha ido a América, volverá para atrás. Cuando llegue la parte de otoño-invierno a Asia, volveremos a tener un brote en China, Singapur, Corea, como pasó, y volverá otra vez para Europa. Bueno, eso es lo que mucha gente se teme. No lo sabemos, pero deberíamos prepararnos por lo menos para que algo así pudiera suceder. Si nos vamos con los datos de hoy, ¿qué tal a la hora que estoy haciendo esto, que es un poquito pronto para poder pues descansar un poquito cuanto antes, que todos queremos? Pues prácticamente lo que tenemos son los datos actualizados de Europa y tampoco de todos lados. Rusia hoy ha dado 138 casos, Reino Unido ha bajado a 113, por fin va bajando a unos niveles más acordes a los del resto de los países vecinos de Europa Occidental. Y los demás, pues bueno, Alemania ha dado 2, probablemente luego actualice. Los de España ni siquiera los meten porque les da miedo meter los datos de España. Y si queremos ver los de Italia, pues nos vamos a nuestra página amiga de Il Sole 24 Ore, que no sé si ahora se me está viendo o no se me está viendo. Pero bueno, a ver. Bueno, Il Sole 24 Ore, por lo que sea, mira, aquí está. Bueno, 75 muertos, ¿no? 75 muertos ha dado hoy y un incremento pues, prácticamente pues, muy pequeñito, ¿no? Así que los últimos coletazos a la espera de lo que pase este lunes, porque este lunes abre Italia, este lunes en España algunas regiones pasarán a fase 3, otras pasarán a fase 2 y algunas seguiremos en fase 1. Y además en Brasil, de hecho, va a abrir Sao Paulo, que esa es otra cosa también curiosa, porque Sao Paulo y Río de Janeiro, obviamente, decíamos el otro día, por volumen con respecto a población, las zonas más afectadas eran las del norte, ¿no? En concreto en el Amazonas y Manaos, ¿no? Es quizá un poco el epicentro. Pero en cuanto a volumen, claro, Sao Paulo y Río de Janeiro, con la densidad que tienen, pues son los que más casos tienen. Y Sao Paulo, que tenía una cuarentena impuesta, pues ha dicho ya que este lunes lo dejan. Porque total, con 30 y pico mil casos al día en todo el país, pues ¿para qué? ¿Para qué seguir? Complicado. Si el balance es complicado en Europa Occidental, en países en vías de desarrollo, imaginaos lo que puede ser este balance de qué hago con la economía, qué hago con la sanidad, ¿no? Es muy, muy complicado y mucho más en un país como Brasil, en el que quien manda está como está y luego los gobernadores a veces hacen caso, a veces no hacen caso. Muy, muy difícil, muy difícil. País un poco ingobernable, siempre lo ha sido. Y esto es un poco como está el mundo ahora mismo, teniendo en cuenta, insisto, que es domingo y que tenemos que tomarnos todo con precaución. De hecho, mira, podría aprovechar para explicar, porque al principio me preguntaban mucho, ¿no? Y, oye, ¿por qué los domingos? ¿Por qué dices esto de que son datos de domingo, que son datos de lunes? Bueno, porque dan, en Europa sobre todo, ya en Asia sería distinto, incluso en América debería ser distinto. Es decir, en el fondo el dato que da ayer Brasil sí es del sábado, en principio. Es decir, no te da los días del día anterior, los datos del día anterior, te da los de ese mismo día. Pero en principio, domingo y lunes tenemos datos de sábado y domingo. Y sábado y domingo la gente descansa en todo el mundo. Y además lo tiene ganado. ¿Descansan los enfermeros? ¿Descansan los médicos? ¿Descansa la gente que se está jugando la vida? No, esos no descansan. Pero sí descansa la gente que tiene que pasar datos. Todo esto es un proceso muy largo, desde que un señor en Medina del Campo se pone malo hasta que el PCR de ese señor es validado y pasa a un PDF en el Ministerio de Sanidad de Madrid, ¿no? Pues lo mismo pasa en los demás países. Un problema de burocracia y un problema de transmisión que los fines de semana se hace más amplio porque hay menos gente trabajando y menos gente, por lo tanto, transmitiendo y actualizando datos, ¿no? Por eso luego los martes a veces hay subidas, ¿no? Vamos a comprobar que en España ha pasado algo parecido hoy. Y vemos que la cantidad de casos totales hoy están muy contentos porque la cantidad era muy, muy baja. Tenemos 201 casos, yo creo que son, ¿no? Sí, 201. 201 casos que se han añadido a la serie histórica, ¿no? De los cuales 96 son del día anterior. Pero es una proporción extraña, la verdad. 96 son bastantes menos que ayer. Bastantes menos, vamos, como 3 veces menos que ayer.
y está muy bien, pero bueno, digamos que esos son 96 nuevos casos, o sea, casos de ayer, sobre solo 201, prácticamente la mitad de los casos que han entrado en la serie justo pertenecen a ayer. Eso no es muy habitual. Vamos a ver ahora, con los casos diagnosticados del día previo, me vale para ver algunas cosas. Veo, por ejemplo, que los datos que han dado hoy de no sé dónde ha sido exactamente en las Baleares, me van a fallar la memoria, no sé si ha sido en Palma, ha habido un pequeño brote, no está recogido, probablemente este mañana. Vemos que en Aragón pasa algo, es decir, la cifra sigue un poquito alta. Me parece haber oído que en Huesca ha habido algo relacionado con un matadero, me parece haber oído. ¿Os acordáis que llevamos tiempo con Aragón? Y decimos, en Aragón pasa algo, en Aragón pasa algo, pero como no lo tenemos por provincias, bueno, pues seguimos sin tenerlo por provincias, pero por lo menos me ha parecido oír en algún lado que había un problema en Huesca. Castilla y León está alta y también me da la sensación de que pasa algo. Luego lo vamos a ver en detalle. Pero me pasa lo mismo. No sé, Castilla y León tiene muchas provincias y no sé si estos 17 casos son 14 en una provincia y 3 en las demás, o si están equilibrados, entonces tampoco sería tan grave. No sé. Salamanca y Burgos llevan tiempo dando datos un poco raros. Pero dar datos raros tampoco es señal de que la realidad sea rara, sino es más bien que la pura burocracia puede ir un poco a saltos. Y vemos que, con diferencia, quien más datos da es Madrid. Madrid va a necesitar un apartado aparte y lo va a tener al final del vídeo. Así que, bueno, os emplazo a ello. Ya hemos estado hablando en Twitter de ello y seguiremos. En cuanto a esto, los casos diagnosticados los últimos 14 días y 7 días sube. Y alguien dirá, hombre, pero ¿cómo es posible que bajen los casos totales, que bajen los del día anterior y suban los de los últimos 7 días y los de los últimos 14? Nos estás mintiendo. Bueno, pues hoy tenemos 6.944 acumulados en 14 días y 2.875 en los últimos 7. Y como veis, no se estaba mintiendo. 2.825, es decir, 50 menos ayer. 6.891, es decir, pues 53 menos. La semana, contando las 2 semanas, los 14 días. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que han quitado un día de la lista, que obviamente es pues el sábado de hace 2 semanas, en este caso, y el sábado de la anterior, en este, y han metido los de hoy, y se ve que los casos de las anteriores semanas eran muy poquitos en comparación con los de hoy. No puedo dar otra explicación al respecto, ¿vale? Vamos a suponer que simplemente es eso, que la cifra de hace 2 semanas pues era 53 menor, en 53 personas menor que la que tenemos hoy acumulada, ojo, no digo los 96, la acumulada, ¿vale? Y lo mismo ha pasado esta semana. Esto a mí, bueno, no me gusta demasiado. Que suba esta de los últimos 7 días no me gusta demasiado, lo hemos dicho varias veces porque en principio esta no está actualizada. Entonces no está actualizada, me refiero, mañana dirán lo mismo, mañana dirán, bueno, pues hoy hemos diagnosticado 123 casos del día previo, del domingo. Pero en el total tenemos 250 más. Entonces, es decir, hay 100 y pico casos más que se van a ir repartiendo y lo normal es que, salvo algún caso muy aislado, lo normal es que los vaya repartiendo entre los últimos días. Es decir, que sean PCRs que se hicieron el sábado o el viernes o el jueves y hasta hoy no se ha tenido un resultado definitivo. ¿Cuál era nuestra regla sagrada? Si os acordáis. Y a ver si nos sigue funcionando. Decíamos, este número en ningún caso puede estar por encima de la mitad de este. Es decir, no vamos a hacer un cálculo grosero, decir, pues si en 14 días hay 7.000 casos, pues en los últimos 7 la mitad, 3.500. No puede ser, porque esta cifra está en continua revisión. ¿Vale? Esta ya está. Incluye la revisión de esta y otra semana que en principio ya está consolidada, que es la de la anterior a esta. Con lo cual, en principio eso tiene que estar siempre por debajo. ¿Sigue por debajo? Bien, eso nos gusta. Y allá donde no esté por debajo es que ha pasado algo. ¿Dónde no está por debajo? En Asturias, donde sabemos que pasó algo en la residencia de Gijón. En Canarias, donde también nos han llegado noticias de pequeños brotes. En Cantabria está justo en la mitad. Lo que es que es verdad que es una cifra muy pequeña. Cuando son cifras tan pequeñas, que estamos hablando de 3 casos por día, necesitamos un poquito más de prudencia. Es decir, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Estos 20 casos, ayer, por ejemplo, dan solamente 2, lo que se ve que no debe ser, si hubiera un brote no estaría muy activo. Pero estos 20 casos seguirán creciendo mucho más, ¿no?
¿Son controlables? En principio son controlables, ¿no? Con lo que no nos preocupa demasiado. Esta de Castilla y León me reafirma en que me da la sensación de que algo raro pasa, porque está prácticamente en la mitad, ¿no? 285, el doble sería 570, está en 591, con lo cual, bueno, está un poquito por debajo de la mitad, pero muy, muy rozando, ¿no? Con lo cual, en algún lado es posible, en alguna provincia, que esté pasando algo. Puede ser Zamora, puede ser Salamanca, puede ser Burgos, vas oyendo distintas cosas de distintos lados y no acaba de quedar claro. En Ceuta sabemos que hubo un brote, que ya no está, de que ya en principio está controlado, porque ya hay 0 del día anterior, pero que lo hubo entre semana, con lo cual seguimos teniendo 20 de esta semana, en total 28. Es decir, la pasada semana hubo 8, o sea, hace 2 semanas hubo 8 y la pasada semana 20, ¿no? Claramente se ve que hay un problema. Extremadura anda un poquito por los pelos, pero lo mismo, pues, es que es una cifra tan pequeña que no merece la pena ni comentarla, yo creo. O por lo menos espero. Y luego en Navarra yo tengo la sensación que lo mismo, que algo ha debido pasar en algún lado. Porque volvemos a estar con lo mismo. Volvemos a estar con un caso, con 66 casos, que es más de la mitad de 131. Entonces yo ahí pongo alarmas. No quiere decir necesariamente, ni estoy diciendo que hay un problema y, oh Dios mío, y ahora verás y ya tal. No, estoy diciendo simplemente que, bueno, de lo poco que puedo sacar de este PDF tal y como está formulado, una de esas cosas es esta, que me da la sensación de que ahí donde va más de la mitad, algo ha pasado. Vamos a vigilarlo. La cifra de sintomáticos, ¿os acordáis que esta nos interesaba mucho y esta vez ha bajado? Es normal que baje porque han bajado el número de detecciones. Entonces, al bajar el número de detecciones, obviamente, también baja el número de casos diagnosticados con síntomas en la última semana, ¿no? Y es normal también que lo hagan un domingo, quizá, ¿no? Es el primer domingo en el que tenemos estos datos, con lo cual estas cosas tenemos que ir analizándolos. Baja sobre todo en Madrid y en Cataluña. Y eso os lo voy diciendo. Prácticamente la diferencia entre un día y otro es Madrid y Cataluña. Y sin embargo, me sigue pareciendo que está un poquito alta en Castilla y León y aquí en Castilla y León 23, en Castilla-La Mancha 25 y quizá en Aragón 14, ¿no? Me parece que sigue estando quizá un poquito alto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a este índice, ya habíamos dicho, la incidencia acumulada, habíamos dicho, vamos a coger el índice 1. ¿Porque el índice 1 científicamente quiere decir algo? No. Bueno, pues porque nos sirve para comparar de un día a otro. Porque el primer día que hicimos esto, en la incidencia acumulada de los últimos 7 días, con los de síntomas en los últimos 7 días, pues prácticamente ninguna estaba en el 1 ni por encima del 1. Con lo cual, aquello que pase del 1 a partir de ahora es que ha empeorado la situación. ¿Cuánto? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero Aragón está ya por encima del 1, lleva ya un par de días por encima del 1. Castilla-La Mancha está por encima del 1, 1,23, también lleva un par de días por encima. Castilla y León también rozando el 1 por lo menos. Cataluña en el 1 justo, que en este caso incluso yo creo que ha bajado un poquitito. Y también ha bajado un poquito Madrid, pero también sigue por encima del 1, 1,31. Igual que Ceuta, que también ha bajado, estaba en 9 con algo, ahora está en 4,72. Se ve que determinados síntomas de estos que teníamos aquí, pues a ver cuántos serán. Mira, lo comprobamos ahora mismo. Ayer en Ceuta teníamos en esta columna 8 personas. Bueno, pues de esas 8 personas ya sabemos que 4 tuvieron los síntomas el pasado sábado, porque hoy han desaparecido. En los 7 días, cuando ya han quitado la cifra del pasado sábado, ha desaparecido, ha bajado a 4. Así que 4 ya sabemos que se empezaron a sentir mal ese sábado, ¿no? En concreto. Es para lo que nos sirve esta columna. Es interesante. No sé cuánto de interesante puede ser un domingo. Y esta segunda página habíamos dicho que desistíamos de interpretarla, porque era un gasto de esfuerzo que quizá necesitemos más adelante, ¿no? Nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar y quizá pelearnos con esto pues no merece mucho la pena, ¿no? Es una lástima que no se puedan uno confiar, que no pueda uno confiar en estas series, porque sería interesante saber cuántos nuevos hospitalizados hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a mirarlo sin mucha fe, ya os voy diciendo. Sí, claro, sin mucha fe por esto, porque resulta que ayer había 123.987 en total, y hoy hay 123.871, es decir, hoy ha habido menos 160 hospitalizados. ¿Cómo se come eso? Pues no lo sé. Menos 160 hospitalizados. Con lo cual vemos que estas series se están revisando continuamente. No nos dice nada, no nos sirve de nada. Que la fecha de ingreso en los últimos 7 días puede ser más relevante, puede ser, vamos a pensarlo, pero es muy similar a la de, si os fijáis, es muy similar a la que teníamos de los nuevos casos detectados, es decir, pues Madrid muy por encima, con Cataluña detrás, las dos Castillas dando un poquito de guerra y Aragón hay un poco la expectativa, ¿no? Y casos ya puntuales en los demás que habría que ir viendo y que tienen que ver eso, pues con, por ejemplo, en Asturias se ve que al ser el brote en una residencia muchos se han quedado en la residencia y no han necesitado
hospitalización. Y espero que vaya todo bien, porque las residencias, tela. Y aquí la cifra de últimos UCIs, que creo que está en 10 o 11, que baja a 9. Esto, yo me niego a... a mí esto me parece lo de defunciones. Me preguntaba un chiquito vasco, me preguntaba por Twitter, en mensaje directo, desesperado. Yo lo entiendo, joder, porque lo entiendo, porque lo he vivido. Yo ya porque pasa un poco, pero claro, me decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que el gobierno vasco esté dando 5 fallecidos ayer y, sin embargo, si nos vamos al PDF, nos digan que fallecidos en el País Vasco ha habido 0, pero no 0 ayer, 0 en los últimos 7 días. Y si nos vamos al total de toda España, tenemos que ayer había 27.125 y hoy hay 27.127. Es decir, solo hay 2. Solo ha habido 2 muertos, solo se han añadido 2 muertes a la serie histórica. Entonces yo le explicaba a este chico, le decía, bueno, tenemos que pensar 2 cosas. Se tienen que dar las 2 cosas a la vez. La primera, se tiene que dar que estos 5 muertos que ha reportado hoy el País Vasco, por lo que sea, no sean de estos últimos 7 días. Pongamos que es una residencia que hasta ahora no había publicado los datos, o no los había pasado a la consejería, o no se habían verificado que efectivamente fueran de coronavirus ni de otra causa, y de repente dicen hoy, venga, 5, ya están, ¿ya has hecho el informe? Sí, venga, lo pasamos, 5. Pero cuando llega a Sanidad dice, bueno, ¿pero de qué día son? Son del 23 de abril, vale, pues entonces no lo meto aquí porque no está en los últimos 7 días, vale, entonces me quedo con 0. Pero sí deberían haberse metido en el total, ¿no? Con lo cual necesitamos, primero, creernos eso, y segundo, tenemos que creernos que en el total, estos 5 muertos como mínimo del País Vasco, que obviamente sabemos que en los demás sitios hay más, a su vez son compensados por muertos que estaban en la lista que salen. Es decir, duplicaciones o muertos que no tenían un PCR validado antes, que no cumple con los requisitos de sanidad. ¿Vale? Se tienen que dar las 2 cosas a la vez. Que no sean esta semana, porque entonces estarían en la segunda columna, y a la vez que en el total que hemos hecho, los que entran por los que salen, haya un desnivel de 2, de más 2. Por lo menos no sale negativo, a veces sale negativo. Esto está pasando toda la semana. ¿Qué posibilidades hay de que toda la semana se esté alterando la serie de manera que entren 42, salgan 40, entren 51, salgan 49? Muy pocas. ¿Qué posibilidades hay de que de verdad todas las comunidades autónomas estén dando datos mayoritariamente de otras semanas? Muy pocas. Como para decir, no, justo esta semana hay solo... Es que aquí ponen 39, pero es que están dando 2 por día, ¿no? 2, 1, 2, 2, como aumento en la serie, ¿no? Con lo que, si alguien lo entiende, que lo compre. Pero yo no lo entiendo. Así que no puedo daros otra explicación. Es decir, tengo que dar muchas piruetas para creerme estos números y tampoco entiendo muy bien por qué se hacen y tampoco... Yo siempre he pensado, y lo sabéis, siempre he huido de conspiraciones, de culpas, de responsabilidades. Siempre he pensado que la gente lo hace mejor o peor, que es más o menos capaz de llevar situaciones de presión y de crisis, o incluso que puede echarle más o menos morro, sinceramente. Pero maldad en esto yo nunca he querido ver, ni por parte del gobierno central, ni por parte de las comunidades autónomas, ni por parte de los municipios, para que no se me enfade ni los que están viendo aquí que sean de Esquerra, ni los que sean del PSOE, ni los que sean de Podemos, ni los que sean del PP, ni los que sean de Ciudadanos, ni los que sean de Vox. Yo no entro en eso. Si entrara en eso, como alguna gente podría sentirse inclinado a decir, bueno, que yo en serio creo que no es así. Esto se está haciendo para luego eso, que Wallometers ponga aquí un 2. ¿No? Cada Spain pondrá pues 27 más 2. Y que la gente diga, qué bien España, qué bien. Madre mía, y que a su vez España va bajando en el ranking, ¿no? Y cada vez vayan adelantando más países porque como no actualizamos, entonces lo hacen por eso, para que ahora que el turismo tal... No lo creo, ni siquiera creo eso. Creo que no sé ni lo que creo. Creo que hemos llegado a un punto de caos absoluto estadístico
en el peor momento posible. Así que bueno, me creeré lo que me cuente Kiko Llaneras el lunes, que supongo que habrá una actualización de su videoblog, y me lo creeré y punto. Y seguiré peleándome y seguiré contándoos, ¿vale? Acabamos ya, que incluso para domingo se está haciendo largo, y acabamos con Madrid. Bueno, simplemente quería comentar de Madrid, simplemente quería comentar lo que siempre os digo, que las cifras de hoy no están mal, si las ves en el PDF, si te vas al informe, pues incluso están mejor, pues son solo 94 casos nuevos notificados, cuando la semana pasada fueron 261, con lo cual está muy bien. Los del día, sí es verdad que se mantienen, 26 hace una semana, 29 incluso crecen esta, pero en el total hay menos casos que se incorporan a la serie. Y si nos vamos efectivamente a la serie, pues podemos ir comprobando que, bueno, pues que como mínimo, habiendo una pequeña bajada, lo más que hay algunos días puede ser algo parecido a una meseta, ¿no? A igualarse las cifras, ¿no? Es decir, el 22, por ejemplo, hubo 162 muertos, puede que estos 130 suban un poquito más y se queden cerca de 162, pero es raro que lo superen por comparar una semana con la otra, ¿vale? Estos 44 que ya han llegado del 23, del sábado 23, pues el sábado 30 ya estamos por 29, es posible que se quede ahí, que lo supere un poco quizá, pero solo un poco. Entonces, estas cifras de por sí no me alertarían mucho de un primer vistazo si no fuera porque yo por las mañanas me empollo esto, que yo os enseñé el otro día, que es, bueno, varios días os lo he enseñado, que es por distrito y por municipio. Y sí, lo que veo es que en Madrid capital me da la sensación de que hay problemas en determinados distritos. Me da la sensación, y con esto insisto una vez más, porque yo no quiero asustar a nadie, ni quiero ser idiota y decir no pasa nada, ni quiero asustar a nadie necesariamente. Entonces hago un análisis eso a vista de pájaro y dejo que cada uno saque sus conclusiones y investigue por su cuenta o esté más atento o lo que sea. Hay determinados municipios, determinados distritos en Madrid capital que están subiendo la incidencia de 14 días, lo que quiere decir que está habiendo más casos ahora que hace 2 semanas. Y en principio debería ser al revés. Si todo... Vuelvo a lo de ayer. Perdón, que es que como hay gente a lo mejor que no ha visto lo de ayer. Debería ser lo ideal en el sentido de que, bueno, pues que siempre es ideal que haya menos casos, ¿no? Pero también decíamos, es normal que haya más porque estás abriendo. Entonces, si estás abriendo, obviamente tienes que tener más casos, ¿no? ¿Se ha disparado? En principio no lo sabemos. Lo que pasa es que cuando vemos que algo sube y que sube todos los días, nos da el miedo de no saber cuántos estamos detectando. Es decir, yo, por ejemplo, me voy a Retiro, por ejemplo, que es el primero que viene aquí, ¿no? El número 1, Retiro. Y yo tengo aquí, voy apuntando cada día. El 28 de marzo, el jueves, de mayo, perdón, el jueves había 33 casos en los últimos 14 días. El día siguiente eran 40, luego 45, hoy 47. Es decir, llevamos 3 días seguidos subiendo. No con la misma intensidad, hoy con un poquito menos, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando algo ves que va subiendo, va subiendo, va subiendo, te entra el miedo de decir, vale, tú estás detectando 11, 9, 8, 10 casos por día. Pero tienes 10, 9, 8 o tienes 40 y no te has dado cuenta. No tienes por qué tener 40, ojo, no estoy diciendo, no, seguro que hay 40. No. Pero te da miedo. Y cuando luego ves las terracitas, te da más miedo, porque dices, ostras, están detectando más, sabiendo que es casi imposible detectar todo lo que hay, y además la gente se está juntando más. Es una combinación, ostras, peligrosa. Tú no tienes la capacidad de detección porque no tienes suficiente gente trabajando, y eso es un hecho. Que no hay suficiente gente trabajando en Madrid para detectar todos los contactos de aquellos que por fin pasan el PCR y dan positivo, aunque sea en atención primaria. No tienes esa herramienta y confías un poco en la responsabilidad de cada uno, y la responsabilidad de cada uno ves que, bueno, que deja un poquito que desear a veces, depende de cada uno también, ¿no? Ahí es donde entramos con problemas. Entonces, yo sí veo eso, que en Retiro me parece que hay un problema, en Centro hay un problema, también va subiendo, son pocos casos, pero también va subiendo, es que de hecho sube en todos los casos, o sube o está igual con respecto a ayer, en todos los distritos, y son como 20 y pico, excepto, curiosamente, en el barrio Salamanca. tanto que se decía, ¿no? Del barrio de Salamanca y los Cayetanos. Bueno, pues justo coincide que el único que se mantiene, había 42 casos el jueves, pues ahora hay 37.
Así que eso es lo único que ha bajado, pero en los demás sube. Carabanchel, por ejemplo, de 59 a 73, ¿no? Que es una cantidad importante. Moratalaz de 49 a 55. Y así sucesivamente. Con lo que es... Bueno, hay que mirarlo. Hay que mirarlo. De por sí no quiere decir demasiado, pero como que se juntan ya estas tres cosas que es... Hay más datos, hay más casos detectados, hay una relajación evidente de la población. Esa combinación de las dos cosas... y luego además vemos eso en el PDF, lo de los síntomas, ¿no? Hay muchos casos con síntomas de esta misma semana, lo cual no sabemos si es bueno que sea de esta semana porque se han contagiado ya en fase 1, o es que hubiera sido casi mejor que se contagiaran hubiera sido casi peor, perdón, que se contagiaran en fase 0 y arrastraran desde el principio de fase 1 el virus y lo hayan podido ir contagiando durante más tiempo. No lo sé, necesitaríamos un poquito más de detalle y un poquito más de aclaración y para variar no tenemos. En cuanto a municipios, Móstoles y Leganés son los únicos que dan un poquito de guerra. Leganés da bastante guerra, de hecho. Leganés tiene 102 casos en 14 días. Y había bajado un poquito y ahora ha vuelto a subir. En Móstoles estuvo altísimo hace 2 semanas, estaba como en 150 casos en 14 días, una cosa así. Debió de haber algún tipo de brote en Móstoles, si no nos enteramos, o yo no me enteré. Y ahora pues parece que vuelve a subir un poquito, aunque esté en 50 y algo, esto ya está muy moderado. Y nada, pues eso es lo último que os quería contar. Que disfrutéis del domingo y que si os vais a una terracita, que por favor, ya puse ayer un vídeo, pero lo insisto en ello, que si os vais a la terracita, si hubiera que elegir, no hay que elegir, ¿vale? Mascarilla siempre, siempre. ¿Seguro que vale? ¿Seguro que no vale? Bueno, como algunos nos dicen que es decisiva y otros nos dicen que solo ayuda a veces, pues ante la duda, pues nos quedamos con ella, ¿no? Yo creo. Si no hay un acuerdo tal, pues por si acaso la opción siempre más segura. Entonces, mascarilla siempre. Cuando vaya a beber, me la bajo, bebo. Cuando vaya a comer la alita de pollo o lo que sea, me la bajo, me lo como, me lo vuelvo a poner. Además, mientras estoy comiendo, bebiendo, no estoy hablando ni estoy tosiendo. Hombre, puedo toser porque me atragante, pero vamos, que mala suerte sería. Así que no tengo posibilidad de ir contagiando a los demás. Lo que no tiene sentido, digamos, si tuviéramos que elegir, lo que no tiene sentido es que veo mucha gente que va con su mascarilla muy obedientemente por la calle paseando, cuando la posibilidad de contagio paseando es mínima, muy, muy mínima. Aún así me parece bien que se haga, ¿eh? Ojo, porque hasta que no sepamos todo lo que hay, cualquier precaución es poca. Pero luego van a la terraza con los amigos y se la quitan. Y es justo en la terraza con los amigos donde te puedes contagiar. Porque os ponéis 4 o 5 en una mesa, no guardéis las distancias, empezáis a hablar, hay ruido alrededor, cada vez habláis más alto, gritáis, escupís al hablar, porque queréis hacer cada vez más alto y podéis escupir al otro, o por lo menos que el otro ya pueda respirar parte del proyectil que tú estás echando, o directamente puedes manchar la mesa y que el otro ponga la mano ahí y luego se la lleva a los ojos porque tiene alergia o lo que sea, le pica, tal. Y ahí nos metemos en líos. Entonces, de llevarla donde seguro que hay que llevarla es en la terraza, ¿vale? Así que no os despistéis, por favor. Y nada, pues que tengáis un feliz domingo, lo que queda de él. Y si lo estáis viendo esto un lunes, pues que tengáis un feliz lunes también.